en cirugía, lo que es profilaxis antibiótica y terapia antibiótica o antibiótico-terapia. ¿Listo? Muy bien. Bueno, estas son las competencias para esta clase, que las tienen también en sus sílabos. El manejo de antibióticos es algo muy importante en la cirugía, porque cuando no hay un buen manejo de antibióticos, entre otras cosas, pueden ocurrir estas circunstancias, ¿no? Infecciones severas de herida operatoria, ¿no? Ahí lo que están viendo es un cuadro de una evisceración con compromiso de la fascia e infección de la fascia, ¿no? Bien. Primero algunos mitos y realidades de lo que es la infección del sitio operatorio. Cuando nosotros vamos a enfrentarnos a los pacientes, a sus familiares y demás, pues muchas de estas cosas se nos van a presentar, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que sustentar con conocimiento científico, ¿no? Porque cada vez les manda gente que les llega ahí al hospital y les dice: doctor, se cayó mi hijito, ¿no? De cabeza, lo evalúa esto de: doctor, hay que pedirle tomografía. O sea, el paciente quiere ordenar, ¿qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es una desgracia, ¿no? Ahora con Google, con todas estas cosas, ellos quieren ordenar, ellos quieren imponer el tratamiento, ¿no? Entonces, el médico tiene que estar bien formado para saber qué va a indicar con conocimiento científico, como siempre les digo a los alumnos. Bueno, hay personas que dicen que algunos alimentos provocan infecciones, eso ya está completamente descartado, ¿no? Pero a ver, quítale a la gente la idea de que tienen que el chancho, el pescado infecta la herida. Las heridas deben estar bien cubiertas para que no se infecten, ¿no? La herida ha sido limpia, está sequita, con puntos, todo, y quieren que esté un mes ahí acolchonado, ¿no? Bien calientita, no es así. En todas las heridas traumáticas se deben recibir antibióticos, ¿no? Ese sí es otro mito muy difundido en la sociedad. Entonces, ahora vamos a ver precisamente cómo es que se debe manejar esto de los antibióticos. Algunos piensan que el antibiótico de mayor espectro es mejor, que ante la duda hay que cambiar antibióticos, añadir otros, a mayor gravedad más antibióticos. Muchos piensan que fiebre es infección, o sea, siempre antibióticos. Entonces, ¿no? que van con un resfrío, están con fiebre y quieren salir siempre con su antibiótico del hospital, del centro de salud, ¿no? A mayor gravedad, los antibióticos más recientes son mejores, ¿no? Los antibióticos no son tóxicos. Todos esos entonces son mitos, ¿no? Acerca del uso de antibióticos. Y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ustedes ya saben, ¿no? La resistencia a antibióticos que tenemos hoy en día, muchas bacterias han desarrollado resistencia a antibióticos allá por la década de 40, 50, Segunda Guerra Mundial. Todos los microbios morían con penicilina. Y hoy en día, tantos antibióticos que tenemos que sacar para poder hacer frente a las infecciones. Ya hemos visto que cuando el sitio operatorio se encuentra contaminado con más de 10 a las 5 microorganismos por gramo de tejido, el riesgo de infección de la herida quirúrgica se incrementa significativamente y la cantidad de gérmenes requeridos para producir infección es mucho menor que cuando se encuentran materiales extraños presentes en el sitio operatorio. Una conclusión de un trabajo interesantísimo que se hizo acerca de infecciones de heridas operatorias, ¿no? Porque cuando ustedes algún día enfrenten juicios, que siempre les comento eso, ¿no? Todos los médicos vamos a enfrentar juicios algún día, todos los médicos. Siempre les digo, médico para mí es aquel que trabaja con pacientes, diagnostica pacientes, trata pacientes. No es el que tiene el cartón y lo tiene colgado ahí, trabaja en computadora, tiene su empresa, eso no es médico para mí. Mi opinión personal. Somos médicos, somos los que todos los días estamos con pacientes. Yo todos los días estoy tratando pacientes, operando pacientes, viendo pacientes, y lamentablemente en medio de todo eso nos van a denunciar, porque vas a ver que muchas veces, a pesar de que hagas tu mejor esfuerzo, te van a denunciar. Y cuando te denuncien, no te va a salvar: mi profesor dijo, yo leí tal, en el TRO me salió, así se hace. No, lo único que te va a salvar es tu conocimiento científico, que cuando vayas al juzgado, tú lleves, así como te he mandado, ¿no? Ese conocimiento que está en textos científicos, revistas
científicas, eso te va a salvar. Bien, haciendo algo de epidemiología. En Chile en 1990 un trabajo demostró que hubo 42.635 infecciones intrahospitalarias, donde están las infecciones de sitio operatorio que a mí me interesan, de 939.000 y tantos egresos. ¿No? Ya está. En Brasil, más o menos se estima que del 5 al 10% de infecciones intrahospitalarias de los 11 millones de admisiones hospitalarias por año. En el Perú hubo una prevalencia en 1999 que llega a 37% de infecciones intrahospitalarias. Las infecciones intrahospitalarias muchas veces se dan por el mal manejo, por la mala conducción que hace el médico, entre otras cosas. No es la única causa, la única razón, pero estamos involucrados en las infecciones intrahospitalarias, dentro de las cuales están las infecciones de sitio operatorio. Les dijeron que el doctor iba a llegar tarde y ustedes se confiaron. Pasa. Bien, a mí me interesa hablar de lo que es infección de sitio quirúrgico y de acuerdo a eso ver cómo voy a administrar los antibióticos, ya sea antibioprofilaxis o antibioticoterapia para un paciente. ¿Qué dice? La infección de sitio quirúrgico es la tercera infección nosocomial en frecuencia, representando el 16% del total de pacientes hospitalizados. La infección de sitio operatorio en los pacientes quirúrgicos puede representar hasta el 38%. Incrementan la morbilidad y también los costos de atención. Porque cuando a un paciente se le infecta la herida quirúrgica, en el transcurso de la hospitalización muchas veces tiene que quedarse 3-4 días más hospitalizado. Cuando ya está de alta y encontramos la infección de sitio operatorio, la infección del corte, como dice la gente vulgarmente, algunas veces podemos manejarlo ambulatoriamente, otras veces tenemos que rehospitalizar al paciente. Entonces eso aumenta costos. Como yo les digo a mis alumnos que van al seguro, en el seguro todo está numerado en costos. Un día de hospitalización, solo un día de hospitalización es 200 soles, fuera de los costos médicos que implica eso, 200 soles. ¿No? Entonces, 3-4 días más incrementa 800 soles el coste de atención. ¿No? Entonces, en salud pública es importantísimo los costos, porque no es de que todos los insumos, los médicos, las enfermeras llueven del cielo por obra y gracia. ¿No? Entonces ahí todo se mira con costos. Bien, ahí tienen, ¿no es cierto?, las infecciones de acuerdo a la profundidad. En las incisiones superficiales el 47%, en incisiones profundas el 23% y relacionadas a otros espacios 30%. ¿No? Diagnosticadas, mira, en la hospitalización inicial es cuando el paciente se está recuperando un 46%. En forma ambulatoria 16%. ¿Y cuántas se van a tener que volver a reingresar al hospital, como les decía, hasta un 38%? ¿Cómo se hace el diagnóstico de infección de sitio operatorio? ¿No? Porque yo como cirujano todos los días veo pacientes y me vienen ahí a veces a la emergencia o al consultorio, viene el paciente y me dice: doctor, me ha salido un poco de secreción de la herida y la enfermera dice que está infectada. Bueno, no siempre creo todo lo que dice el paciente, ¿no? Pero a veces también me ha venido la enfermera de cuidaciones con el paciente, me viene: doctor, este paciente lo he admitido en cuidación, he estado cuidando su herida y mire, se ha infectado. Cuando tú vas a evaluar la herida, a veces es infección, a veces no es infección, ¿no? Porque sí, las personas comunes y corrientes se pueden confundir bastante en poder captar, entender, entre comillas, diagnosticar que es una infección, y hasta incluso las enfermeras, siendo personal de salud. Gran cantidad de los pacientes que son operados por nosotros en la parte de cirugía abdominal hacen colecciones de líquido serohemático, lo que llaman los seromas. ¿No? Eso es lo que la gente vulgarmente llama que de la herida ha salido sangrasa, así le dicen ellos, sangrasa, ¿no? Como una agüita de lavado de carne. Y para muchos ellos significa infección. Eso no es infección. Que un paciente haga una colección de líquido serohemático que salga sangrasa, eso no es infección.
pero la gente lo malinterpreta, piensa que está infectado. Infección es cuando sale pus, ahí dice bien claro, cuando hay drenaje purulento, cuando sale pus por la herida, cuando sale como mayonesa, así hay que explicarle al paciente, ¿no? Si te sale así blanco como mayonesa, eso sí es infección, bueno, eso sí es. Pero otras cosas no lo son. Hay que hacer un correcto diagnóstico para también dar un correcto tratamiento. Entonces, una infección de sitio quirúrgico se diagnostica por presencia de pus en la herida. Signos locales de infección, ¿no es cierto? Dolor, tumor, rubor, calor, ¿no? Presencia de signos radiológicos evidentes, ¿no? Hay infecciones profundas en las cuales se ven signos radiológicos, como es el aire, ¿no? El aire en el tejido celular subcutáneo en el caso de las fascitis, ¿no? Hay signos radiológicos. Identificación de un absceso, ¿no? A veces con la ecografía nos ayuda a identificar abscesos, colecciones internas, ¿no? Finalmente el diagnóstico de infección lo hace el cirujano. El cirujano es el que anota en la historia si es que ha habido o no ha habido infección de sitio quirúrgico. Factores de la infección de sitio quirúrgico pueden ser el paciente, la intervención, la técnica quirúrgica, el uso racional de antibióticos o los cuidados perioperatorios. A ver, ¿qué factores de riesgo con respecto al paciente para que se infecte la herida operatoria? La edad, la obesidad, infecciones distantes, comorbilidades como diabetes mellitus, neoplasia, cirrosis, hipoproteinemia, depresión inmunológica, todo eso. De ellos, quizás el más importante para nosotros, que yo siempre les ando recalcando a los alumnos, ¿no? Estarían la diabetes, la obesidad y quizás por ahí la edad, ¿no? Lo más pequeño. Siempre les comento, por favor, lean diabetes, recuerden diabetes. Los pacientes diabéticos son los que con más frecuencia vemos en el hospital que tienen inmunosupresión. Por cuando dicen, a ver, un ejemplo de paciente inmunodeprimido, SIDA es lo primerito que dicen los alumnos, SIDA. Ese no es el más frecuente. El más frecuente que vemos en el hospital con inmunosupresión es el paciente diabético. Una vez más les digo que la diabetes, 10% en promedio de la población mundial. Quiere decir que acá nomás en el Perú tenemos unos 3 millones de diabéticos. Y esos son los que más frecuentemente acuden al hospital. Y esos son los que con más facilidad se les infecta el sitio quirúrgico, ¿no? Los obesos, los ancianitos y todo lo demás que les he puesto ahí, pero especial énfasis a los diabéticos. De la intervención, la duración de la intervención no es lo mismo una operación que dure media hora o una operación que dure 6 horas, que esté de ahí expuesta 6 horas, a pesar de que es en un ambiente, entre comillas, estéril como es sala de operaciones. La urgencia de la intervención, el quirófano en el que se practica la intervención, necesidad de transfusiones, ¿no? ¿Cómo que el quirófano? Uno que se opere en el hospital general y otro que se opere en la San Pablo, ¿no? Uno más grande, otro más bonito, ¿no? No evita, no. El quirófano se refiere más o menos a lo siguiente. En muchos de nuestros hospitales tenemos nuestra sala de operaciones de emergencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, ¿no? Funciona una sala de operaciones de emergencia en la noche. Y, entre comillas, qué suerte de aquella mujer que venga con su cesárea, ¿no? Con su parto que necesite cesárea de emergencia y es la primerita que entra en la guardia. La sala limpiecita. Excelente, bien por ella. Pero ¿qué tal si vino un paciente con una peritonitis fecal terrible, lo operaron, o sea que todo el ambiente queda por más de que haces la desinfección, todo, ¿no? Para poder eliminar todo eso muchas veces necesitas radiaciones y todo lo demás, desinfección profunda, total, que dura no minutos, puede durar horas. Pero por mala suerte se terminó de operar la peritonitis y llega una mujer con un podálico, cesárea de emergencia, en trabajo de parto y tiene que entrar sí o sí. Mala suerte, entre comillas, ¿no? Esa sala no tiene desinfección total, tiene mayor riesgo de que se pueda infectar la herida de esa paciente que está entrando por cesárea. Pero tiene que entrar, porque si no entra se muere el bebé, ¿no es cierto? Entonces ahí ya escapa a nosotros tener una sala completamente limpia, estéril. Tenemos que solucionar la emergencia. Por eso las operaciones de emergencia tienen más riesgo que las operaciones programáticas. Porque tiene que entrar sí o sí. Distinto que tenga un paciente que se va a operar de una hernia programada, pero la sala está infectada, le digo, ¿sabe qué, señor? Lo siento, la sala por X motivo está infectada, entonces vamos a reprogramar su operación para otro día. Bien por él, ¿no?
tu herida tendrá menos riesgo de infectarse. Claro, quizás se va a molestar, va a decir que no me he venido, que pero no es una emergencia, se puede manejar mejor. Por eso, repito una vez más, es distinto ver a un paciente de emergencia que un paciente grave. Hablando de la técnica quirúrgica, ¿no? El cirujano, la falta de asepsia estricta, hemostasia incorrecta, isquemia, hipoxia de los tejidos, presencia de cuerpos extraños, presencia de espacios muertos, colocación de drenajes, todo eso, ¿no? De la técnica quirúrgica, sí, el cirujano también es, para comentar ahí uno de los puntos, ¿no? El cirujano también es un factor en la infección de sitio quirúrgico. Hay cirujanos que no son delicados para operar, ¿no? Cortan nomás como si fuese perrito, chanchito, ¿no? Cortan, manipulan feo, las separan feo, traumatizan los tejidos, con la pinza, todo quieren agarrar con la pinza uña que les da más seguridad, pero que traumatiza más los tejidos, ¿no? No suturan bien, entonces todo eso hace que la herida tenga más riesgo de infectarse, ¿no? Bien decía mi maestro, que bueno, mala suerte no le va a ser tu maestro, doctor Leoncio del Carpio, que hasta hace unos años fue catedrático en nuestra universidad, decía, ¿no? Pero un buen cirujano, para que sea buen cirujano, debe tener mano de dama, ¿no? Hay que tratar bien bonito los tejidos, con delicadeza, ¿no? Por eso ahí de la técnica que yo cirujano, mano de dama, ojo de águila y corazón de león. Esas son las virtudes de un cirujano. De los cuidados perioperatorios, ¿no? Una estancia preoperatoria prolongada, las camas calientes, sala con elevado número de enfermos, elevada cantidad de personal visitante, falta de aislamiento de los enfermos con infecciones, falta de asepsia al realizar las curaciones, todo eso también influye en que la herida operatoria se infecte. ¿No? Falta de asepsia al realizar las curaciones. Cuando hay rotación de internos, ¿no? El interno comenzó con medicina, ¿no? Donde generalmente son manquitos, no hacen ninguna curación, ningún drenaje, nada, solamente están con su estetoscopio, diagnosticando la parte clínica, ¿no? Rotan a cirugía. El primer día, muchos están perdidos en cómo hacer las curaciones, ¿no? Y como siempre, ¿no? En todos los servicios, cuando hay rotación de internos, aumenta la curva de mortalidad y de morbilidad. Eso es lo clásico, pero no es lo clásico. Parte del aprendizaje, es parte, ¿no? No se puede evitar eso, pero yo siempre les digo, lo que tienes que hacer ahora en cuarto año, en quinto año, hazlo bien, ¿no? Si dentro de las competencias estaba que tenías que hacer suturas, ¿no? Ver suturas, ver drenajes, todo eso, y por X motivos no lo pudiste hacer en la competencia, ¿no? Yo les digo a los jóvenes, ¿no? Yo quiero que ustedes vean acá suturas, quiero que vean drenajes, quiero que veamos pacientes con hernias, quiero que veamos pacientes con celulitis, con abscesos, trato de en las prácticas que tengo, brindarles todo eso, pero a veces pues, no se puede, pues, quizás pues, no hubo ni un paciente con hernia pues, esa semana que me tocó con el alumno, no es que sea de mala voluntad por parte mía, sino que no hubo. Búscalo en otra suplantación, y si no, búscalo en el verano, ¿no? Preocúpate en aprender bien a hacer buenas curaciones para que cuando llegue el momento no seas un factor para que aumente la infección de herida operatoria en tu servicio, ¿no? Y así cada puntito se puede ir desmenuzando. Cada puntito se puede ir desmenuzando, eso lo vamos viendo en las clases prácticas. Acá hacemos el condensado teórico, ¿no? Por ejemplo, ese de cama caliente es interesante. Una vez pregunté, les dije, ¿preguntas? Nadie preguntaba nada. ¿Y has entendido cama caliente? Le dije, se queda, algunos quizás se imaginan cama caliente esto, ¿no? Pero eso no es cama caliente, ¿no? Cama caliente en cirugía, en el servicio de cirugía, cama caliente significa que en la cama de un paciente, en una habitación, en un ambiente, el paciente ha sido recambiado en menos de 24 horas. Hay un nuevo paciente en esa cama, en ese ambiente, en menos de 24 horas. Son generalmente hospitales que tienen una tasa de recambio aceleradísima de pacientes. Eso también aumenta el riesgo de infecciones de sitio operatorio, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital hay eso, ¿no? Como yo les explico a mis alumnos y lo ven, ¿no? Entra un paciente para operarse de vesícula a las 12 de mediodía. Lo operan en la tarde. En la mañana, al día siguiente, a las 7 de la mañana, le están pasando visita y le están dando de alta. A las 9 de la mañana ese paciente ya está yéndose a su casa. No han pasado ni 24 horas y el paciente ya abandonó su cama.
Y a las 11 de la mañana ya está llegando un nuevo paciente para ocupar esa cama. Entonces ahí prácticamente, si ustedes en salud pública, ¿no es cierto? También uno de los indicadores que emplean es precisamente cuántos días está hospitalizado un paciente, ¿no es cierto? En cada servicio, cama habitación, cama paciente, todo. Acá ves ni 24 horas. Y entonces cuando un paciente no está ni 24 horas en un servicio, también es riesgo para la infección de vía operatoria, porque doy 6 horas en la mañana, la técnica tiene que ser la limpieza de esas camas, a veces lo hace un poco apurada, no muy bien. Caballeros, tenemos poco personal en los hospitales. Y como tiene que traer otro paciente para operarse, porque ya está programado, esas condiciones pueden aumentar el riesgo de infección de sitio operatorio. Uso adecuado de antibióticos. Vamos a hablar ahora del uso adecuado de antibióticos, tanto desde el preoperatorio, ¿no? El uso endovenoso, bactericida, baja toxicidad, bajo costo, de acuerdo al espectro. Un antibiótico ideal sería el que cumpla todo eso de ahí, ¿no? Pero no siempre lo encontramos. Bueno, en el caso de nuestras infecciones, que son los gérmenes más frecuentes para nosotros, en nuestras infecciones, como lo ven ahí, ¿no? Aparte de todas, los estreptococos, estafilococos. En la parte de abdomen, Escherichia coli, en el abdomen superior, y en el abdomen bajo es Escherichia coli, Bacteroides tracheris y más Escherichia coli, ¿no? Los gérmenes, no los únicos, pero los más abundantes en esas zonas. Y acá sí me detengo. Este punto es importantísimo, que tienen que manejar la clasificación de las heridas quirúrgicas. Ustedes en cuarto año tienen que salir expertos en manejo de heridas traumáticas y quirúrgicas, que son los dos grandes grupos. Las heridas traumáticas se van a hacer en un seminario toda una tarde, ¿no? Las heridas traumáticas, sean contusas, incisas, cortantes, el tétano, la rabia, todo eso van a hacer en una tarde, lo que es manejo de heridas traumáticas. Ahora yo les voy a hablar específicamente de heridas quirúrgicas, es decir, las heridas que nosotros los cirujanos hacemos a un paciente, lógicamente con finalidad de solucionar un problema quirúrgico, pero finalmente le hacemos incisión, le hacemos heridas al paciente. Y las heridas están clasificadas así ya desde hace 30 años ya, se clasificó así: heridas limpias, contaminadas y sucias, así se clasifica. Una herida limpia es cuando la operación no es de emergencia, no es traumática, no hay inflamación y no se entra ni a la luz del tracto digestivo, ni respiratorio, ni geniturinario. ¿Ya? Es una herida limpia. Ahorita les voy a dar ejemplos. Una herida limpia contaminada es cuando se entra al tracto digestivo, eso es lo más resaltante, cuando se entra al tracto digestivo, al tracto respiratorio o al tracto genitourinario. En algún momento cortamos ese tracto. En algún momento nos ponemos en contacto con secreciones del tubo digestivo, ya sea bilis, ya sea jugo intestinal, jugo gástrico, ¿no? en las vías respiratorias, mucus. En algún momento entramos al tracto digestivo, respiratorio, genitourinario. La contaminada es entrar a ese tracto, pero aparte de eso que haya inflamación. En esta tiene que haber inflamación, y la contaminada tiene que haber inflamación. Y la sucia son heridas en las cuales hay pus, simplemente eso, pus. O bueno, ya la perforación de una víscera, pero básicamente pus. Pongámoslo con ejemplos. Una hernioplastia inguinal, ¿no? De una hernia que no está complicada, es una herida limpia. Esto está manipulando las estructuras, pero no se llega a cortar ni el tubo digestivo, ni el intestino, nada. Se manipula el saco herniario, se invagina, se coloca su mallita y ya está, ¿no? Entonces es una herida limpia. Un ejemplo muy bueno de herida limpia, una hernioplastia inguinal en una hernia no complicada. No complicada, porque si ya está complicada, vamos a entrar a vísceras, capaz el intestino está necrosado y es otra cosa. Eso es una herida limpia. Es un ejemplo de herida limpia contaminada, una colela
Colelab significa colistectomía laparoscópica, por si acaso, para los que no saben, es una colelab, ¿no? Una colelab por una colelitiasis, es decir, un paciente que tiene cálculos en la vesícula. Una colelab por colelitiasis es una herida limpia contaminada. Aquí están viendo, bueno, algunos alumnos que han trabajado conmigo y han visto de operaciones de vesícula laparoscópica, ¿no? El momento en que colocamos clips de titanio al cístico, ¿no? Colocamos los clips de titanio al cístico, esta es la vesícula, ¿no? Y luego cortamos el cístico. En el momento que cortamos el cístico, ¿no? Para poder extraer la vesícula, va a caer, aunque sea una gota microscópica de bilis a la cavidad abdominal, pero va a caer una gota de bilis inevitablemente, ¿no? Entonces estamos aperturando el tracto digestivo, el urinario, respiratorio, lo estamos aperturando. Por eso es una herida limpia, contaminada. Acá una herida contaminada, una resección intestinal por una diverticulitis. Truquito. Todos los que las operaciones en aquellos eventos en las cuales hay itis, herida contaminada. Con alta probabilidad, no estoy diciendo que sí, pero con altísima probabilidad. Tú escuchas itis, ya, contaminada. Inmediato que se te venga eso a la idea, ¿no? En una diverticulitis, la operación finalmente va a generar una herida contaminada. En una apendicitis, itis, la herida también va a ser contaminada. Una colecistitis, itis, la herida va a ser contaminada. Porque es distinto operar, lo que dije hace un momento, una vesícula con sus cálculos que no está inflamada, simplemente tiene sus cálculos que le da cólicos de vez en cuando. Ahí no hay componente inflamatorio, esa es una herida limpia, contaminada. Pero si ya está en una colecistitis, es decir, la vesícula ya está inflamada, las paredes se han engrosado, el cálculo está enclavado en el bacinete, ¿no? Hay signos inflamatorios alrededor, el epiplon ya fue a bloquear, o sea, hay una inflamación neta. Entonces en esa itis, la herida es contaminada. Puede hacer una apendicectomía profiláctica, ¿no? Una apendicectomía profiláctica en la cual el apéndice no está inflamado, ¿no? Durante otra intervención, ¿no? Es raro, pero todavía se hace. No está inflamado el apéndice, limpia, contaminada. Y hay una peritonitis donde la herida simple y llanamente es sucia. Herida sucia. Pus, fibrina, ahí se ve claramente, no están manipulando, así se ve, así horrible se ve. Cuando entra una peritonitis por vía laparoscópica, así se ve, ¿no? Fibrina, ahí está el ciego con el epiplon carnificado, sangrante, ¿no es cierto? Por aquí, a repente se logra ver el apéndice, ¿no? Sí, es fregado. Es fregado. Ese rato, muchas veces, ya incluso de asistentes, cuando ya somos asistentes, ves, ¿dónde está el apéndice? Buscas, no aparece, tienes que llegar a encontrarlo en medio de todo eso, ¿no? Los dos de abajo están acá colgando ese rato. Así es la vida del cirujano, así es nuestra especialidad. Ese rato que no vas a llamar, llamen a un médico para solucionar, tú tienes que solucionar. A eso nos metemos. Hay especialidades en las cuales la responsabilidad recae más sobre uno y la responsabilidad es más decisiva. Pero vas a resolver un problema muy importante, difícil. Yo siempre les digo, escojan su especialidad de acuerdo a su aptitud, su actitud. Yo, como siempre les digo, yo escogí mi especialidad porque me gusta ser resolutivo. Sí, es estresante todo, no te voy a negar, pero me gusta ser resolutivo. Y analizo mis actitudes, ¿no? Si tú entras a sala de operaciones, capaz ves sangre, te desmayas. ¿Ocurrió? Sí, yo he visto compañeros en mi formación que entraban ahí y desmayas. No, pero, mala suerte, pero, ¿no? Tu kriptonita es la sangre, ¿no? Entonces, no elijas tus especialidades quirúrgicas, busca alguna otra, no hay ningún problema, ¿no? Aunque de entrada yo siempre,
bueno, algunos saben que yo enseño en academias universitarias 26 años, ¿no? Los he formado desde chiquitos, desde que salen del colegio, ¿no? Y dicen, yo quiero ser médico, ¿no? ¿Cuántos he visto en la Bryce, en la Méndez, en la Fleming, ¿no? Al último solamente veo algunos de la Méndez, ya, nada más. Pero, bueno, en esos tiempos yo también les comentaba, analízate eso, si tienes asco al vómito, asco a la orina, asco a la sangre, ¿podrás ser un buen médico? Nosotros los médicos en el hospital estamos... ¿no? Cuando rotas por medicina, a ver qué ha orinado el paciente, dice que ha orinado rojo, ¿no? Ha orinado negro, mejor dicho, tú tienes que ir a mirar. Oler, ¿no es cierto? Si tienes asco estás fregado, ¿no? Porque muchas veces oliendo llegas al diagnóstico, ¿no? A veces lo operas al paciente y al día siguiente el dren está saliendo verde, ¿no? Está saliendo color verde. Tienes que acercarte al dren y oler, ve, capaz es contenido intestinal, capaz es bilis. Con el olor lo distingues. Los médicos no podemos ser asquientos. De eso depende muchas veces el diagnóstico. Bien. Y bueno, a ver, le hago a un paciente una hemicolectomía con resección y anastomosis, colon izquierdo, ¿ya? Hemicolectomía con resección y anastomosis, ¿no? O sea, reseco la mitad del colon izquierdo, hago la anastomosis. ¿Qué tipo de herida es? Y entonces, moraleja, para que tú digas qué tipo de herida es, tienen que decirte el procedimiento y el diagnóstico del paciente. El diagnóstico. Y yo no te he dicho el diagnóstico. Recuerda, para tu examen. ¿Ya? Bueno. Porque yo puedo haberme hecho una hemicolectomía al paciente por un cáncer de colon, donde no hay componente inflamatorio. Le puedo haber hecho por un cáncer de colon, entonces no hay componente inflamatorio, no hay itis, pero estoy cortando, estoy entrando al tracto digestivo. Entonces es una limpia contaminada, doctor, correcto. Pero también puedo estar haciéndole una resección intestinal, ¿no? Una resección intestinal con anastomosis por una diverticulitis. Tenía divertículos en su colon y uno se inflamó, una diverticulitis colónica complicada. Entonces entré, reseccioné, anastomosé, pero hubo un itis, entonces es una herida contaminada. Nada, por eso vuelvo a repetir, cuando te hagan esa pregunta, que es clásica en los exámenes finales, te tiene que decir, doctor, si te dan el procedimiento y el diagnóstico, dale la respuesta. Si no le dan el diagnóstico, dile, doctor, me faltan datos. No es que sea computadora, pero faltan datos. Entonces, el doctor, ya sí, este se está ubicando, así, sí, tiene razón, ya. El diagnóstico es esto. Entonces, recuerda siempre eso para tus preguntas. Entra una mujer a una cesárea programada por posición podálica. ¿Qué tipo de herida es de ese corte que le vamos a hacer? ¿Vas a cortar el tracto genitourinario? No. Sí, porque vas a cortar el útero. Es un genital. Vas a cortar el útero. Y abajito nomás está la vagina. Es porque se corta en el segmento, abajito, ¿no? Entonces voy a ingresar al aparato genitourinario. Ya está. Te voy a ayudar. ¿Hay itis? ¿Hay inflamación? No, porque es programada, es podálico, es un podálico programado. ¿Qué tipo de herida va a ser? Limpia contaminada. Limpia contaminada. Así tienen que razonar, así. Cuando razonas y das bien el diagnóstico de la herida, vas a saber utilizar bien los antibióticos, ¿no? Vas a saber utilizar bien los antibióticos. Ese es un punto importantísimo que debemos manejar los médicos. Siempre les he dicho, no es mejor médico, entre comillas, el más famoso. Les he dado muchos ejemplos a mis alumnos cuando han rotado conmigo. ¿No? Les voy a dar otro. Cuando yo hacía el internado en el Central, había un doctor X, yo nunca doy nombres por ética cuando es una situación de ese tipo, ya me conocen, más aunque pertenezco a la comisión de ética. Había un doctor que en sus guardias venía un montonal de pacientes. Y dije, ¿qué tanto? ¿Por qué con este doctor, cuando me toca con este doctor, rebalsa de pacientes? Muchos de ellos eran de su consultorio privado, que iban ahí. Entonces, tanto paciente privado tiene, debe ser bueno, decía yo, ¿no? Debe ser bueno. Parece.
van pasando los días y ¿qué me voy a enterar? Que sí, mientras que la gran cantidad de pacientes de sus niñitos, de sus pediátricos se curaban, ¿no? A diferencia, se curaban con mayor rapidez a diferencia de los que iban con otro pediatra, con el resto de pediatras, entre comillas, porque cuando iba por un resfrío, de frente, en ese tiempo, año 98, ceftriaxona. Imagínate, en el año 98 ceftriaxona era como estar hoy día hablando de un pipetazo, de pipedicilina tazobactam, ¿no? De frente ceftriaxona, ¿no? De frente antihistamínico, de frente antiinflamatorio, de frente broncodilatador, todo, o sea, toda una farmacia completa le daba al chiquito. Los papás tenían que comprar una receta de no sé cuándo, pero cuando es clase pudiente compran, ¿no? Entonces, los papás mandan al microbio del resfrío un bazucazo, una bomba atómica con antibiótico, broncodilatador, analgésico, cortico, todo, cheque. Que no vas a agarrar una hormiga con una bomba atómica, lo tienes que agarrar sí o sí, ¿no? Entonces, pero darle a una criatura ceftriaxona, resistencia antibiótica, ¿a qué lo estás condenando en el futuro? ¿No? No siempre el más famoso para el resto es el mejor. No sé. Bueno, de acuerdo a la clasificación de las heridas operatorias, se emplea o no antibiótico profilaxis. Entonces, concepto importante. La antibiótico profilaxis se utiliza para prevenir y disminuir la infección de sitio operatorio. Ese concepto debe quedar bien claro. ¿Para qué es antibiótico profilaxis? Para disminuir la probabilidad de infección de sitio quirúrgico. ¿Por qué? Porque las heridas limpias tienen un riesgo de infección de menos del 2%. Las limpias contaminadas hasta un 10%, las contaminadas hasta un 20% y las sucias hasta un 40%. Esa es su probabilidad de que se infecten. Normalmente, sin uso de antibióticos. Quiere decir que si yo he operado 100 colelitiasis limpias contaminadas, ¿no? 100 colenados por colelitiasis, 100, y se me han infectado 8 pacientes, está bien, entre comillas, está bien, ¿no? Porque está dentro del rango mundial, ¿no? Pero si yo he operado 100 pacientes con colelitiasis y se han infectado 20 heridas, no, algo está pasando ahí, ¿no? Capaz no están esterilizando bien los aparatos, no está haciendo el interno, no está haciendo bien la curación, ¿no? No se lava las manos, algo está ocurriendo que las heridas se me están infectando muchísimo, más del estándar mundial. Por eso es que dice, ¿no?, que las heridas limpias se infectan hasta el 2%, las limpias contaminadas hasta el 10%, contaminadas hasta el 20%, sucias hasta el 30%. Nosotros trabajamos con probabilidades. Algo que para los pacientitos es un poco difícil de entender. Algo es difícil de entender. Porque tú cuando le das de alta a un paciente con una apendicitis y le dices, señor, puede que se le infecte la herida, o ya regresa con la herida infectada, ¿no? Cayó en el 20% de la herida infectada, cayó, ¿no? Y regresa con la herida infectada, ¿no? Y lógicamente ve a su otro compañero que lo operaron de lo mismo y no se le infectó, a 3, 4, y dice, doctor, ¿por qué a mí sí y por qué a ellos no? O sea, a mí seguro me han operado mal, a mí no me han dado buenos medicamentos. No es eso, es la probabilidad, es la probabilidad. Sin embargo, si yo doy antibiótico profilaxis, mira, en las heridas limpias no se da antibioprofilaxis, en las heridas limpias contaminadas sí se da antibioprofilaxis, y en las contaminadas también se da antibioprofilaxis, ¿no? Ahí en las dos se da antibioprofilaxis. Y con esa antibioprofilaxis yo disminuyo, disminuyo la infección del sitio operatorio de 10 a 5. Y en la contaminada de 20 a 10. Por eso es que es importante el uso de la antibioprofilaxis. Ahí está. En las heridas sucias, por si acaso, no se da antibioprofilaxis, se da terapéutica antibiótica. Y entonces hay otra pregunta.
¿Cómo se administra la antibioprofilaxis? Administramos el antibiótico media hora antes de la operación y se puede administrar unas dosis adicionales hasta 24 horas después de la operación. Eso dice la gran cantidad de textos. ¿Ya? Eso es antibioprofilaxis, que le dé una dosis antes de la operación. Media hora, hasta una hora, ya no hay que ser papistas exactos. Pero le doy una dosis antes de la operación. Y le puedo dar algunas dosis adicionales hasta 24 horas después de la operación. Pero no es que estoy dando antibioprofilaxis al segundo día, al tercer día. No, eso ya no es antibioprofilaxis. Eso no es antibioprofilaxis. ¿Y cuándo es terapéutica antibiótica? Cuando yo le doy tratamiento con antibióticos por 7 días, en líneas generales. Por 7 días. 5 quizás el menor de los casos de acuerdo a las bibliografías, pero en promedio son 7 días que debo de dar de tratamiento antibiótico, terapéutica antibiótica. ¿Ya? Entonces la antibioprofilaxis es una dosis antes de la operación y hasta 24 horas después. Y la antibiótico terapia 7 días. Listo. Ya está. Recalco una vez más que las heridas limpias contaminadas y las contaminadas con profilaxis disminuyen la infección de herida operatoria. La mitad. Ese asterisco que está ahí arribita dice, ¿no? Las limpias no requieren profilaxis. Pero hay un asterisco, ¿no? Hay un asterisco. Ese asterisco significa lo siguiente. Hay una excepción. Las heridas limpias, en las cuales se coloca una prótesis al paciente, una prótesis ya sea traumatológica, quirúrgica, urológica, una prótesis, un material extraño, un biomaterial que lo vamos a implantar, ¿no? Por algún motivo. En ese caso, la herida sí recibe antibioprofilaxis cuando colocamos prótesis en heridas limpias. Para el caso de mis operaciones, la clásica es la malla de Marlex en las hernias. Esa prótesis, la malla de Marlex. Entonces, cuando yo hago hernias y les coloco malla de Marlex, sí les está autorizado dársele antibioprofilaxis. Los traumatólogos, cuando hacen su reemplazo de tarea, ¿no? Puede ser herida limpia, pero está autorizado darles también sus antibióticos. Bien. Ahí está entonces profilaxis de infección quirúrgica, hay que respetar los principios de asepsia, mejorar la situación general del paciente, minimizar el trauma operatorio y utilizar adecuadamente la profilaxis antibiótica. Muy bien. Principios para la antibioprofilaxis quirúrgica: hay que elegir un antibiótico de baja toxicidad, debe cubrir patógenos comunes, una vía de administración endovenosa, iniciar durante la inducción o 30 a 60 minutos antes de la cirugía, lo que le estaba diciendo. La dosis profiláctica debe ser la misma que la de tratamiento y la dosis de no sobrepasar las 24 horas. Ahí está lo que les digo. Todito lo que les he comentado, ahí está, lo van a tener porque esto queda, ya tienen todo su clave de Dutig, ¿no es cierto? Tienen que tener su clave de Dutig para entrar a las clases virtuales. No todos, es cierto, creo que faltan algunos pocos que cuelguen su clase, pero el 70-80% están colgadas en las clases. De esas clases sale, yo diría, de solo leer las clases, yo que reviso sus exámenes, ¿no? Porque siempre dicen, para el examen teórico de cirugía tienes que leer Michan, Saniston, Schwartz. Sí, es cierto, sería bacán que todos lean eso, ¿no? Qué bonito sería la utopía, ¿no? Pero bueno, ya sé que el tiempo muchas veces no les alcanza. Sin embargo, si revisan bien sus clases teóricas, tienen casi el 80% del examen teórico, yo diría así, de lo que reviso los exámenes teóricos que elabora la jefa con nuestras preguntas. Bien, ahí están los criterios para selección y evaluación de la profilaxis antibiótica, ¿no? Riesgos de la profilaxis antibiótica, también hay riesgos, no es que todo es beneficio, no todo es beneficio cuando tú haces algo, siempre hay riesgos, ¿no? Selección de cepas bacterianas, posibilidades de infecciones, reacción alérgica, capaz le estoy colocando su antibiótico profilaxis antes de entrar a sala y me hace una reacción alérgica, un shock anafiláctico, puede ocurrir, pero ¿qué podemos hacer? Todo tiene su riesgo, no existe nada que no tenga riesgo en la medicina. Una pregunta frecuente para mí como cirujano, ¿no? El paciente se va a operar y dice, doctor, no hay riesgo. O de otra forma, otra pregunta, ¿no? Lo vamos a operar, señor, de su hernia, vamos a colocar mallas. Ah, ya,
no hay riesgo en esa enfermedad, no hay riesgo, ¿no? Y el paciente lo que quiere escuchar es que tú le digas, sí, no hay riesgo, él quiere escuchar eso, pero no le vamos a decir eso, porque es mentirle. Yo le digo, no señor, sí hay riesgo. Entonces el paciente, sí hay riesgo. Hasta sacar una uña tiene riesgo. Hasta sacar una uña. Han muerto por sacar una uña. Cuando le colocan la silocaína, ha ocurrido, Dios no quiere. Son casos rarísimos que ocurren. Si hay riesgo, señor. Y el paciente te hace la contrapregunta, ¿no? Entonces, doctor, si es que hay riesgo, usted dice, si es que hay riesgo de muerte, lógicamente, si es que hay riesgo, entonces ¿para qué me opero? La pregunta que te contrapregunta el paciente, si hay riesgo, ¿para qué me opero? Fácil, con matemática sencilla, ¿no? Si yo te opero de la hernia en forma programada, 1 en 10.000 se mueren en sala de operaciones, 1 en 10.000. Le choca la anestesia, por ejemplo, 1 en 10.000. Pero si no te operas, la hernia se va a complicar, te van a entrar a operar de emergencia con una peritonitis, víscera perforada, todo lo demás. ¿Cuál es tu riesgo de morir? 30%, es decir, de 10.000, 3.000 mueren. 3.000. O sea, ¿cuál quieres tú? ¿1 o 3.000? 1, doctor. Esa es la razón nada más. Y fíjate, ya se animan a firmar por eso. Bien. E-Salud tiene bastantes protocolos, ¿no? Yo he trabajado en E-Salud desde el año 98, imagínate, desde que era interno. Tenemos protocolos, diría, un poco más depurados que los de MINSA en ese sentido, y nosotros ahí están nuestros protocolos para antibiotofilacsis. Cuando hacemos cirugía gastroduodenal, utilizamos la cefazolina. Tracto biliar, laparoscopio, cefazolina. Nuestras operaciones de vesícula son las más frecuentes en nuestros programas de operación en cirugía, en el seguro. Son el 70% quizás de todas las operaciones que hacemos las de vesícula, por cálculos. Entonces, ahí empleamos cefazolina, ese antibiótico muy bueno para dar antibiotofilacsis, ¿no? En apéndice no complicada, cefazolina con metronidazol. Hay alternativas, ¿no? Porque a veces el paciente es alérgico a las penicilinas, no le puedo dar cefazolina, ¿no? Porque el que es alérgico a las penicilinas, no puedo darle beta-lactamus. Le debo dar otro grupo de antibióticos. Ahí está la alternativa. Al otro lado, clindamicina. El cuadrito de lo que empleamos en esa, ¿no? En hernias, intestino, todo lo demás. Y bueno, cuando ya se utiliza antibioticoterapia, no, acá está antibióticoterapia, por 7 días, ahí tienen esquemas clásicos. Ahí están todos los esquemas clásicos de antibióticos. Están en muchos textos, en el Sanford, y de los que más empleamos en el seguro, esos de ahí. Ya está. Resumido, la otra tabla resumida, ahí está. Eso yo les hago memorizar a mis alumnos cuando rotan conmigo. Les hago memorizar con dosis, ¿no? Que me digan, ya. Dime cómo es ese esquema. Ciprofloxacino, 200 miligramos cada 12 horas endovenoso, doctor. Acompañado de clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas endovenoso. Todos tienen que dominar así. Ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas endovenoso, doctor, con su clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas endovenoso. Estos muy buenos para gram positivos, gram negativos, y estos para anaerobios. Una terapéutica de amplio espectro. Hubo gram positivos, gram negativos, anaerobios. Ya sé que en farmacología no te han enseñado dosis, es lo que siempre el doctor, no sé, sí, mala suerte, pero tú vas a ser médico, y cuando pases visita, no es de que le vas a decir a la enfermera, colócale ciprofloxacino. ¿Cuánto, doctor? Hay en su indicación. Tú tienes que decir. Ciprofloxacino, 200 miligramos cada 12 horas endovenoso. Tú vas a dictar la terapéutica, la enfermera va a seguir. Tú tienes que dictar. Tienes que ajustar el antibiótico si es que el paciente tiene insuficiencia renal, ya lo atenderás en medicina, ¿no? Si es hepatópata, si tiene patologías hepáticas. Si es alérgico, tienes que saber rotar antibiótico otro, ¿no? Si hizo una reacción alérgica, ¿no? Con dosis, con vías. ¿Ya? Yo les incido bastante en esos porque, como les he dicho, eso van a encontrar acá en el MINSA, policía, en cualquier hospital, no solamente en Arequipa, en Lima, en Trujillo, en Cajamarca. Yo he dicho que he trabajado hasta en Cajamarca, le voy a trabajar hasta ahí. Lo mismo. Cuando ustedes revisan las historias clínicas, eso es lo que cuento.
Y las conclusiones finales, ¿no es cierto? Ahí está, la prevención de infecciones de heridas es multifactorial, las infecciones intrahospitalarias son cercanas al 36% en el caso de ISO, hay que utilizar racionalmente los antibióticos, ¿no? Con profilaxis o tratamiento, y las guías deben de cumplirse. Bien, hasta aquí es la clase, me he demorado unos 5 o 10 minutos adicionales, por si acaso, acá le voy a dejar en este USB que me regaló un ingeniero, ¿no? Que es un casquito blanco, signo de los ingenieros, ¿no? Entonces en este USB le voy a dejar delegado. Hay algo de 20 libros en PDF, les he dado a algunos de mis alumnos ya. Hay 20 libros en PDF y videos laparoscópicos para que revisen, para sus seminarios, para sus clases. No me gusta la disculpa, doctor, es que no tenía palillos.